La primera señal de invasión no fueron los barcos en el cielo o sirenas en las calles. Había silencio. Sin internet, sin satélites, sin comunicaciones, solo global. Apagón que ocurrió exactamente a las 43 a.m. UTC. Un minuto el mundo estaba en línea. Fatalidad. Desplazarse, transmitir, deslizar y él. Luego todo se detuvo. Los aviones cayeron. Del cielo como lluvia. Redes eléctricas. Tartamudeó. Las ciudades se oscurecieron. La gente no. Al principio entraron en pánico. Pensaron que era otra interrupción. Quizás algún ciberataque. De una nación rival. Pero luego vino la sonido. Un zumbido bajo como un enjambre de 1000 máquinas moliendo en el fregadero. Resonó en todas las grandes ciudades. Y luego aparecieron por encima de las nubes. Los barcos eran enormes, monolitos flotantes, con forma de cuchillas, cortando el cielo de la tierra como si fuera suyo. No llamativo o dramático, simplemente negro frío. Acero flotando con propósito. No lo hicieron. Fuego, no habló, solo observó. 2 días después, llegó el primer mensaje. No. En cualquier frecuencia humana, pero proyectada. En cada mente humana a la vez. ¿Cómo? Alguien metió la mano y forzó la pensamiento en tu cerebro. Estás conquistado. Tus líderes han sido neutralizados. Tu ejército está discapacitado. Rendirse y adaptarse. La resistencia resultará en la extinción. Los bastardos se hacían llamarlos Bakar. Alguna antigua autoridad galáctica, que había limpiado a miles de civilizaciones anteriores a nosotros. No lo hicieron. Rabia. No se jactaron. No lo hicieron. Necesitaban. Pensaban que no éramos nada más que otra especie por ser catalogado, diseccionado y reutilizado. En Londres, el rey desapareció. En Moscú, el Kremlin se convirtió en cristal de la noche a la mañana. En Washington, D.C., el Air Force One fue encontrado en el Atlántico, partido por la mitad. Pegan fuerte, quirúrgicos, rápidos, sin advertencia, sin piedad. No se molestaron, enviando tropas terrestres, solo drones, máquinas sin emociones. Ellas, la humanidad calculada caería dentro de 3 días máximo. Pero no entendieron una cosa: los humanos no se rinden. Drew Kerr había estado despierto durante 72 horas. Directamente cuando su unidad vio por primera vez a uno de los drones de cerca. Era un ex marina. Pero la guerra no había comenzado con soldados. Empezó sin nadie. Agricultores, expolicías, pandilleros, viejos, veterinarios y mecánicos de desguace que recogieron. Tomé un rifle y decidí, aquí no. Drew estaba escondido en una gasolinera abandonada. Depósito en algún lugar fuera de Houston. ¿Qué? Quedó de su unidad, 6 chicos y un mut llamado Boomer. Estaban observando los cielos, esperando el regreso del dron. Había pasado por encima la noche anterior. Escaneo. Había visto lo que esos escaneos. Lo hizo. Un segundo, una casa permaneció intacta. Luego el techo se desprendió como papel. Y la gente dentro se disolvió en ceniza. Su amigo Torres había dicho, estamos. Ya está muerto. Simplemente no lo sé todavía. Drew lo miró directamente a los ojos. Yo no. Mi familia no. Esta tierra no. Los demás pensaron que estaba loco. Tal vez. Él era. Pero tenía algo. El Bakar. No lo hice. Odio. Ardor. Odio implacable. Por lo que hicieron. Por cómo se veían. Abajo en la tierra como si fuera un juguete roto. Esa noche, cuando el dron regresó, estaban listos. Era elegante. 4 alas metálicas, casi silenciosas, flotando. A un pie del suelo. Se movía con esta gracia inquietante, como si estuviera escaneando fantasmas, pero dibujó nuevas máquinas. Él había
Tanques desmantelados en Irak. Había recableado. Drones en Siria. Entendía el código como. Algunos hombres entendieron la oración. ¿Y qué? Que había construido con un poco de ayuda de una celda de energía robada y una batería de automóvil. No fue bonito. Pero funcionó. El PEM. Explotó como un trueno. El dron. Gritó. En realidad gritó mientras. Tuvo un espasmo en el aire. Se estrelló y se retorció. En la tierra. Saltaron chispas. Boomer ladró. Como el infierno. Drew se acercó, con la escopeta en la mano. ¿Querías rendirte? Él susurró. Aquí está mi respuesta. Tiró. El gatilló. 3 veces metal. Salpicado y algo dentro de eso. Zumbido, algo orgánico, dejó escapar un gusé moribundo. No era solo una máquina. En una semana, el equipo de Drew había tomado. Abajo 4 más. La noticia se extendió rápidamente. Las células de resistencia surgieron en las ciudades. Bosques, desiertos. Sin líderes, sin banderas. Solo humanos demasiado tercos para morir. Tranquilo. Pero los Bakar se dieron cuenta y ellos. Empecé a enviar algo nuevo. No. Drones, no máquinas, híbridos. Y. Fue entonces cuando las cosas se pusieron personales. El cadáver del dron estaba sentado en un pozo detrás. El depósito, cubierto con una lona que ondeaba en el viento nocturno. Drew no les había contado a los demás lo que encontró. Adentro. No con todo detalle. No pudo. No fue del todo así. Máquina. Eso quedó claro cuando él se quebró. Abrió la carcasa y encontró venas roscadas. A través del cableado. Una luz verde pulsante. Glándula conectada a su núcleo sensor. Algo estaba vivo allí, o lo había estado. Sido un parásito, tal vez. O peor aún, parte de algo más grande. Torres estaba cerca, fumando un cigarrillo. Cigarrillo, mirando nerviosamente el cubierto. Restos. Gritó. Hombre, dijo. Murmuró. Los drones no gritan. Drew no contestó. Estaba ocupado soldando. Juntos, un bloqueador de campo con restos. Habían despojado del antiguo depósito. Generador. Sus manos se movían con agilidad. Precisión, memoria muscular construida a partir de años de formación mecánica y improvisación en el campo de batalla. Pero su mente todavía estaba en lo que vio. No solo el tejido orgánico, sino él. Ojo. Por un momento cuando murió, el dron tenía. Abrió un compartimento oculto como un último. A prueba de fallos. Dentro había una sola lente roja. Redondo y pulsante como un latido del corazón. Y parpadeó. No mecánicamente. Conscientemente. Miró a Drew antes de oscurecerse. Fueran lo que fuesen los Vikar, no eran solo conquistadores. Estaban observando, estudiando, aprendiendo, y ahora sabían. Su rostro. Pasaron 2 días sin novedades. Actividad de drones. Solo ese zumbido inquietante en el cielo que nunca se fue del todo. Boomer ladraba a las sombras. Los hombres dormían en turnos. La tensión se extendía sobre ellos como cuerda de piano. Fue entonces cuando la radio crujió. ¿Alguien en el sureste? Cuadrante. Tenemos contacto. Hostil. Compromiso. Coordenadas. 79 alfa. No son drones. Repito. No son drones. La estática se tragó la voz. Pero era suficiente. Drew se giró hacia los demás. Mandíbula apretada. Nos movemos ahora. Como fue abandonado el depósito. Antes de que saliera el sol. Empacaron ligero. Suministros, armas y el bloqueador de campo. Drew había manipulado. El camino hacia el sur era lleno de vehículos quemados y pasos elevados colapsados. Houston se había convertido en un esqueleto de vidrio ennegrecido y acero deformado. El vicario no era solo apuntando a la resistencia. Estaban borrando el paisaje. Al mediodía,
Llegaron a la coordenadas. Lo que encontraron no fue una batalla. Fue una masacre. Los cuerpos estaban colgado de cables eléctricos, piel pelada, espalda, torsos abiertos como autopsia. Exhibiciones. Signos de combatientes de la resistencia. Pero no les dispararon. Los abrieron. Estudió. Boomer gimió. Incluso Torres se giró. Pálido. Jesús. Uno de los chicos más jóvenes. Susurró. ¿Qué clase de bastardos enfermos hacen esto? Drew no habló. Sus ojos. Escaneé la escena, cada detalle ardiendo. En su mente. Esto no era miedo. Era mensaje. El Bakar quería que lo supieran. Te vemos. Venimos y no estamos jugando más. Entonces lo vio. En el borde de la masacre. Medio enterrado entre los escombros quedó el cuerpo aún se movía. Apenas estaba viva. Piel como pergamino, ojos hundidos, aliento. Traqueteando. Pero ella era humana, o al menos solía ser. La sacaron a rastras, la acostaron. Ella en la parte trasera de una camioneta. Drew se inclinó. Terminado. ¿Qué hizo esto? Preguntó en voz baja. Sus ojos se pusieron en blanco, sus labios se agrietaron. Una palabra. Escapó. Híbridos. Murió antes de poder decir más. Ellos. La enterró bajo una pila de varillas de refuerzo rotas. Y bloques de hormigón. No hay tiempo para ceremonias. Pero Drew se arrodilló allí por un largo momento. Mirando el polvo. Híbridos, dijo. Murmuró. Hijo de un. Esa noche llegaron los híbridos. Ellos. No eran máquinas. No estaban completamente. Extraterrestre tampoco. El primero que entró en su campamento. Justo después de medianoche. Silencioso como una sombra. 7 pies de alto. Piel como cristal de obsidiana. Forma humanoide, 2 brazos, 2 piernas. Pero más largo. Estirado. Antinatural. Su cara. Era una media máscara de hueso liso sin boca. Solo ranuras donde podría haber una nariz. Han sido. Y sus ojos. Dios, esos ojos. Negro puro pero brillante como aceite. Torres estaba de guardia. Ni siquiera tenía hora de gritar. ¿Para cuándo los demás? Despertó. Torres se había ido, arrastrado a la oscuridad. Entonces comenzaron los gritos. Drew agarró su escopeta y disparó 2 veces. Conchas, y corrió hacia el ruido. Boomer salió corriendo delante de él, ladrando salvajemente. Las linternas se balanceaban en todas direcciones. Voces gritando. Encontró a Torres 20 a metros de distancia, atrapado contra un árbol. Él, el híbrido estaba allí, con una mano en su garganta, observándolo, estudiándolo. Inclinó la cabeza como un curioso depredador y luego, lenta y deliberadamente, aplastó la tráquea de Torres con un solo estrujar. Drew disparó. La bala impactó en el centro del cuerpo. El híbrido se estremeció pero no cayó. Segundo disparo directo a la cara. La máscara de hueso se hizo añicos, revelando algo. Debajo de eso no había extraterrestre. No. Completamente. Una boca humana. Retorcida. Desfigurado, pero humano. Drew se quedó paralizado. Su cerebro no podía procesarlo. Lo que estaba viendo. Torres, dijo. Susurró, aunque Torres estaba muerto. El híbrido dejó escapar un siseo, más dolor que la rabia, y se tambaleó hacia atrás. Negro. La sangre salpicó los árboles. Luego se volvió. Y corrió rápido, demasiado rápido para seguirlo. Boomer ladró a la figura que se alejaba, pero no persiguió. Los demás también llegaron segundos después. Es tarde para hacer algo más que mirar hacia abajo. Lo que quedaba de Torres. 1 a 1. Miraron a Drew. Esa cosa tenía un humano. ¿Cara? Preguntó uno de ellos. Drew no respondió. Porque sí. Lo hizo. Trasladaron nuevamente el campamento más adentro del colinas.
sin fuego, sin hablar. Todos estaban demasiado conmocionado. La comprensión se estaba asentando. Como veneno. Los Vicar no eran solo matando gente. Los estaban usando, experimentando, empalmando, fusionando. Los híbridos no eran solo armas. Eran advertencias. Drew se sentó solo al borde de una carretera rota, mirando hacia él. Ciudad muerta. El horizonte de Houston había desaparecido. Ahora, solo esqueletos irregulares contra un cielo color naranja sangre. Boomer yacía a su lado, en silencio. Tiró un frasco de su bolsillo, el último de los cosas buenas, y tomé un sorbo. Ardía como el infierno. No le importó. Detrás de él se oyó una voz tranquila. ¿Alguna vez pensaste que tal vez ya perdimos? Él se giró. Era Juno, exmiembro del Comité Nacional Guardia, se unió después de que su unidad consiguió aniquilado en las afueras de El Paso. Duro como una roca. Pero ahora mismo parecía vacía. Drew negó con la cabeza. Perder significa rendirse. Seguimos siendo. Respirando. Eso significa que no hemos terminado. Ella se burló. Nos están convirtiendo en monstruos, Drew. Eso no es guerra. Eso es carnicería. Volvió a mirar la ciudad. No, eso es desesperación. Tienen miedo. Ella se rió amargamente. ¿Asustados? Acabaron con la mitad del planeta. En una semana. Y todavía están intentando. Nos destrozarán, dijo. Si realmente fuéramos nada, no se molestarían. Ella no respondió, pero no caminó. Lejos tampoco. Al día siguiente, encontraron un sobreviviente. Ninguno de los suyos. Uno de los vicario, o eso decía. Tropezó. Al campamento a media mañana, desarmado, apenas de pie, goteando un líquido negro de lo que parecía una herida en el pecho. Todos. Armas apuntadas. Drew dio un paso adelante y le hizo un gesto. Silencio. La criatura habló a través de un caja de voz que fallaba con cada palabra. He desertado, decía. He fallado el protocolo. Me cazan. Drew no bajó la guardia. Arma. ¿Por qué vienes a nosotros? El extraterrestre parecía arriba y por primera vez vio miedo en su expresión. Eres impredecible. Peligroso. Por eso debes ser destruido. Pero estás aquí. Entonces, ¿por qué estás? ¿No lucharás contra nosotros? Inclinó la cabeza. Porque no te detienes. No te detienes. Rendimiento. No lo entendemos. Es. Aterroriza. El consejo Drew intercambió una mira con los demás. Allí estaba. Confirmación. Los Bakar no eran dioses. Eran simplemente otro imperio y caída del imperio. El desertor murió 2 horas después. Más tarde, Drew se aseguró de que no fuera una trampa. Quemaron el cuerpo. Después de diseccionarlo, su equipo para Intel dentro de su almohadilla de muñeca. Encontraron coordenadas. Una instalación. Eso no fue construido por extraterrestres, sino por humanos. Subterráneo. Al norte, en algún lugar cerca de Colorado. Drew miró el mapa. No era solo un laboratorio. Era un sitio de conversión donde él se hicieron híbridos, donde torres podría. Han sido tomadas. Miró a Juno. Nosotros. Lo escondí. ¿Estás seguro? Preguntó ella. Podría. Puede ser una trampa, asintió. No importa. Lo golpeamos de todos modos. La marcha hacia el norte comenzó al amanecer. Recogieron. Reclutar a más luchadores a lo largo del camino. Rezagados, lobos solitarios, incluso una pareja. Desertores que no soportaban correr. Ya no. El grupo creció de 6 a 23 en una semana. Y cada noche, el híbrido. Los acechaban. Nunca atacaron. Directamente de nuevo. Todavía no. Pero ellos. Observado, siempre desde el borde de la visión. Haciéndole saber,
Estamos aquí. Esperando. Drew no se inmutó porque él estaba mirando hacia atrás. ¿Y si el Bakar? Querían una guerra, pero la consiguieron. El viaje a Colorado fue un infierno. Frío, seco y empinado. Caminaron por la montaña. Pasos bordeados de bosques muertos y caminos desmoronados, bordeando ciudades que parecían más esqueletos carbonizados que cualquier cosa que alguna vez se llamó hogar. Por la noche, el cielo se iluminó con destellos de relámpago verde, Bakar atmosférico, escaneos que ondularon a través de las nubes, como la aurora boreal del infierno. Drew Riker encabezó el convoy con un rifle colgado a la espalda y silencio en su boca. No había dicho más que una docena de palabras desde que abandonaron el último lugar quemado. Detrás. No porque no tuviera nada que decir, porque él era. Escuchando. Los híbridos no eran solo. Ya no los seguía. Estaban. Susurro. A veces, en plena noche, él. Despertar con el sonido de su propio nombre. Llevada por el viento, como una voz enterrada. En estático. Dibujó. Otras veces, no era un susurro. Era un grito. Voces familiares. Voces muertas. Torres, su hermano, incluso su ex esposa. Los Bakar ahora estaban dentro de sus cabezas. Guerra psicológica. Y lo fue. Trabajando. El grupo se estaba reduciendo. No de la muerte, sino de la locura. Día 12. Perdieron a Braddock. Un tipo grande. Artillero pesado. Duro como el granito. Roto. En medio de la noche, empezó. Despotricando sobre la limpieza de lo impuro, entonces. Caminó directamente hacia un barranco. No. Grito. Solo el sonido de los huesos. Rotura. Drew se quedó parado en el borde y miró fijamente. El pozo negro. No hay rastro de un cuerpo. Él no dijo una palabra. Simplemente se dio la vuelta y siguió caminando. Por él. Cuando llegaron al borde de la. En las instalaciones de Colorado, quedaron 16. Las coordenadas los llevaron a un valle cubierto de nieve escondido entre montañas. Nada visible desde arriba. Pero enterrado debajo de la roca había un entrada camuflada bajo escombros, vides y escarcha. Parecía una roca. Diapositiva. Natural. Intacta. Pero la puerta empotrada en el interior tenía huellas dactilares, humanas. Drew limpiólas. Hielo lejos y vi las letras talladas débilmente en el acero. USB YOMANDS. ITE-09. Solo personal autorizado. Su estómago revuelto. Esto no era extraño. Esto era nuestro. Entraron usando una forma. Cargo amañado a partir de chatarra y cable de deuda. La explosión resonó por todo el valle. Pero a Drew no le importó. La sutileza estaba muerta. Quería que lo supieran. Dentro estaba oscuridad, sin poder, sin movimiento. Él. Las paredes eran de metal liso, chamuscado. Lugares con cables que ya no existen. Podrido hasta el óxido y expuesto como un hueso. Tubería. La instalación se extendía hacia abajo. En espiral, como descendiendo hacia él. El núcleo en descomposición de la Tierra. Cuanto más profundo se fue, más frío hacía. Entonces se encontraron. La primera cámara, filas de tanques. De tamaño humano, lleno de líquido verde y, dentro de ellos, gente. O lo que solía ser. Gente. Algunos estaban medio cambiados. Caras. Retorcido, un brazo fusionado con metal. Espinas, torsos revestidos de branquias. Rendijas. Otros estaban muertos hacía tiempo, flotando. Como carne olvidada. Juno vomitó. Otros se alejaron. Drew caminó hasta un tanque. Dentro había un hombre joven, de unos 20 años, todavía vivo. Ojos abiertos, observándolo, pero no podía moverse, no podía parpadear. Solo miraba fijamente a un grito silencioso e interminable. Un panel de control.
Parpadeó débilmente abajo. Sujeto 312b. Conversión. Estado del 86%. Incompleto. Orden. Esperando asiento neuronal. Jesús. Cristo, susurró alguien. Juno dio un paso adelante. Esto no es extraterrestre. Técnico. Drew asintió. No, no lo es. Ellos estaban usando viejos laboratorios clandestinos. Reutilizado, mejorado. Lo que empezó como fuera de la experimentación militar del libro. Hace décadas se había convertido en el BACAR. Puerta trasera al ADN de la humanidad. Los extraterrestres. No habíamos inventado el proceso híbrido. Lo habían hecho. Simplemente lo perfeccionaron. Se movieron. Más profundo, habitación por habitación, pasillo por pasillo, que encontraron que empeoró. Salas de cirugía con restricciones forradas con marcas de garras, cerebro. Unidades de escaneo reprogramadas para inyectar recuerdos extranjeros. Un pasillo conducía a un vivero, decenas de tanques llenos de híbridos de tamaño infantil que nunca habían sido. Nació, todavía tiembla. Pero lo peor era la sala de archivos. Allí, en terminales polvorientas, todavía conectadas. A la energía de la batería de emergencia se le agregó video. Troncos. El grupo se reunió mientras Drew jugaba. Un registro de video 044. Fecha del Dr. Howard Crane. Preinvasión, 3 meses antes del apagón. Un hombre demacrado apareció en la pantalla. Bata militar. Ojos claros que hablan. Rápido. Desesperado. Recibimos el transmisión hace 3 meses. Una oferta. Tecnología a cambio de muestras. Ellos prometieron evolución. Dijeron que nos guiarían. En la red más amplia. El Pentágono. Lo aprobó, no abiertamente, por supuesto, pero se hicieron los tratos. Instalaciones como el sitio 09 recibió luz verde para colaborar. Miró por encima del hombro como si alguien venía. No era una invasión. Al principio no. Los invitamos. Nosotros pensamos que podríamos controlarlo, empalmarlo. Haz lo tuyo. Dios nos perdone. Abrimos la puerta. Él se inclinó hacia adelante, como para apagar la cámara. Si alguien ve esto, no confíes en el comando. No, confía en DC. Nos delataron antes de. El primer barco incluso aterrizó. Si estás viendo esto, corre estático. La pantalla se oscureció. Juno dio un paso atrás con rabia en su voz. Así que eso es todo. Nuestra propia gente nos vendió. Fuera. Les dio un punto de apoyo. Drew no habló. Se quedó mirando él. Pantalla, el peso de la realización. Presionando sobre sus hombros. Los BACAR no eran solo invasores. Eran socios. Socios de traidores en poder que creían que podían controlar él. Tormenta. Se volvió hacia el grupo. No más esconderse. No más correr. Volamos. Este lugar está altísimo. Quemen todos los tanques. Derrite cada laboratorio. Y luego vamos por su torre de relevo. Alguien se burló. ¿Te refieres al que está en órbita? Drew asintió. Encontramos una manera de subir. Tomamos la lucha por su cielo. Ellos manipularon cargos en toda la instalación. Combustible. Células, ojivas viejas, improvisadas. Detonadores. Les tomó un día entero. El momento en que salieron a la nieve. De nuevo, los híbridos estaban esperando. No 1, no 10, cientos. Arrastrándose por él. Laderas de las montañas, que brotan de los árboles. Docenas de formas, algunas altas, otras retorcidos, algunos apenas reconocibles como humano. Y en el centro de ellos, uno. La criatura era más alta que el resto. La piel era negra fundida. Sus ojos ardían, carmesí, y su voz resonó en mi interior. La cabeza de Drew. Eres una infección. Somos la cura. Drew levantó su rifle. Entonces,
Ven a buscarme, monstruo. El cielo explotó. Detrás de él mientras la instalación detonaba. El fuego estalló como si la tierra hubiera. Vomitó llamas. Los híbridos chillaron y la guerra comenzó. Las balas atravesaron. Extremidades retorcidas. Juno vació un cinturón completo hacia el flanco mientras gritaba maldiciones. Boomer se abalanzó sobre la garganta de un híbrido y no lo soltó, incluso cuando le costó. Abajo con él. Las granadas iluminaron el paso. Sangre, negra y roja, pintó la nieve. Drew luchó como un poseso. ¿Cómo? Esto fue personal. ¿Por qué lo fue? Esto fue el precio de la traición. El costo de poder intercambiado por supervivencia. Y él era. Les haré pagar a todos. No lo hicieron. Ganar esa batalla. Pero sobrevivieron. Apenas. 7 lograron salir con vida, arrastrándose entre cenizas y huesos. Boomer se había ido. Otros 2 estaban irreconocibles, pero él. Los híbridos fueron diezmados. La vista era cenizas, y en el resplandor del fuego, Drew vio. Algo cayó del cielo. Una cápsula de desembarco. Diseño metálico, elegante y vicario. Incorpora en la nieve y se abrió con un silbido. Dentro de un traje, no extraterrestre, humano, etiquetado con él. Antigua insignia del Comando Espacial de E.U., rayada. Afuera, repintado con algo más. Él, resistencia y una voz crepitó sobre un calma incorporada. Riker, si estás vivo, ponte el traje. Tenemos una lanzadera y estamos subiendo. Es hora de mostrarles cómo es la Tierra. Sabe cómo cuando muerde. La nieve se derritió alrededor del cráter donde se encontraba él. La cápsula de desembarco aterrizó. El vapor silbaba en él. El viento como un animal herido. Drew Riker estaba de pie sobre él, con sangre acumulada en su mandíbula. Un ojo hinchado y cerrado, probablemente las costillas. Agrietado. Sus guantes estaban medio quemados. El rifle en su mano casi se sale de control. Munición, y el único pensamiento en su cabeza fue: todavía no hemos terminado. Dentro de la cápsula, el traje no era como todo lo que Drew había visto antes, y él visto un prototipo de armadura de primer nivel durante su tiempo en Black Ops. Pero esto no fue solo equipo militar. Fue una venganza forjada en un chasis. La armadura era mate, negro con revestimiento flexible de carbono en toda su superficie. Los hombros y las costillas, una plataforma para la columna que, conectado a nodos de entrada neuronal, pulso, botas reactivas, un casco sellado con software de orientación adaptativa y HUD, superposiciones en varios idiomas. Humano. Diseño pero basado en tecnología robada de Bakar. Atado a la pared interior de la cápsula. Era un panel de datos que parpadeaba en rojo. Destino: torre de retransmisión orbital VR-1. Estado del piloto bloqueado. En espera de verificación. Debajo había una nota grabada a fuego. Caja. ¿Quieres terminar esto? Entra. Es un billete de ida. Juno cojeó junto a Drew, con un brazo en cabestrillo improvisado. El rostro estaba demacrado, magullado y cubierto de sangre seca. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Drew no respondió de inmediato. Se quedó mirando. En el interior negro del traje, vio su reflejo en la visera. Miró, como un fantasma. No estoy aquí para estar seguro, murmuró. Estoy aquí para acabar con esto. Horas después, los últimos combatientes restantes de la unidad de montaña se encontraba en el borde del radio de lanzamiento de las cápsulas de desembarco. Juno se quedó atrás. Su pierna estaba destrozada y ella no sobreviviría a la fuerza G. Ella lo sabía. Drew lo sabía. No era necesario que nada se dijo. Se acercó a ella y le ofreció una placa de identificación medio rota. Torres hubiera querido que tuvieras. Lo tomó,
dijo en voz baja. Lo tomó. Dedos temblorosos. Vas a morir ahí arriba, dijo. Lo dijo, no como una advertencia, sino como un hecho. Drew sonrió. Entonces me llevaré algunos de ellos conmigo. Dentro de la cápsula, el arnés lo encerró. Abajo como un ataúd de acero y memoria. El traje se sincronizó con su nerviosismo. Sistema en menos de 10 segundos. Un susurro de frío deslizándose por su columna. Su visión. Borroso, luego ajustado. HUD viene. En línea. Sincronización neuronal completa. Comando. Verificado. Drurker. Unidad terrestre 9. Designación de resistencia. Misión saber. Objetivo. Destruir la estación repetidora de Bakar. VR1. Comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8. Él. Apretó los puños, los servos en él. Traje flexionándose como músculo. Podía sentir. Su latido del corazón se hunde con el poder. Núcleo. 3, 2, 1. El mundo se desvaneció en un explosión de sonido y furia. El lanzamiento. Atravesó la atmósfera como un mazo de fuego. Por un momento, la fuerza G le aplastó los pulmones y la visión, oscureciéndose en los bordes, pero el traje se mantuvo. Apenas lo dejó vivo. Cuando se liberó de las nubes, las estrellas se abrieron arriba. Él. Y entonces lo vio. VR1. Una estructura monolítica en geoestacionario. Órbita, extendiéndose como una torre de cuchillos. Por encima de la curvatura de la Tierra, irregular, gótica. Más negro que la noche. Giraba lentamente, conectado a otras instalaciones orbitales. A través de una red de cables y luz. Puentes. En su centro, un núcleo pulsante. Un relé de energía que mantenía a los Bakar. Comunicación, clonación y mando. Sistemas vinculados. Si matas a VR1, cortas su columna vertebral. La cápsula golpeó el muelle. Perímetro duro, incrustándose en el andamiaje externo. Explosivo. Se dispararon los pernos. La escotilla voló. Triu. Voló hacia el vacío. Botas mag. Activado, anclándolo al casco. El silencio lo rodeaba. Sin oxígeno, sin aire, solo el gemido del metal debajo. Presión y la señal pulsante de la relé vibrando a través de la estructura. Bajo sus pies. El traje parpadeó. Advertencia. Se detectaron formas de vida desconocidas. Avanzado. En el interior, la estación estaba viva. Pulsaba como un tejido. Las luces no eran bombillas, sino sacos bioluminiscentes que reaccionó a su presencia. El Bakar. No habían construido un barco. Habían construido uno. Y lo observaba. A cada paso. Provocó un zumbido en el aire, como él. La estación respiraba. Las sombras se movían. A lo lejos. A veces pensaba que oyó voces. Torres. De nuevo, su madre. La niña que dejó atrás en Nebraska. Antes de su último despliegue. Eran. Usando sus recuerdos, sus arrepentimientos. Él. No le importó. Siguió moviéndose. El primero. El contacto llegó rápido. Un híbrido en gravedad cero. Lanzándose desde el techo como una lanza. No gritó. Hizo clic mientras. Movido. Rápido. Nervioso. Drew se hizo a un lado. Agarró su muñeca en el aire y usó su propio impulso para hacerlo girar hacia la pared. El brazo servoaccionado del traje se rompió. El cuello de la criatura antes de que pudiera siquiera reaccionar. 3 más lo siguieron. Él rompió. A través de ellos con el antebrazo del traje. Cuchillas, filo de carbono, punta de plasma. Su sangre silbó en el vacío. Entonces, el suelo se partió. Cayó derecho. En la cámara central. Era enorme. Del tamaño de un campo de fútbol. En el centro, flotando en un capullo antigra, estaba él. Relé en sí. Cristal negro rodeado. Por zarcillos de energía. Pulsando como un corazón.
Debajo de él, suspendido en líquido. La estasis era algo que no había experimentado. Esperado. Un hombre, o lo que solía ser uno. Pelado, cableado, inyectado, ahuecado. Su cerebro quedó expuesto y le pasaron tubos. A través de él. Su cuerpo se había estirado. Y modificado, empalmado con tecnología Bakar. Él era la clave, el conducto neuronal humano, que permiten que los Bakar comprendan la Tierra, nuestra mentes, nuestros miedos, nuestras fortalezas. Razón por la cual sus estrategias habían evolucionado. ¿Por qué? Sus híbridos habían comenzado a hablar. Pensando como nosotros. Drew flotó hacia adelante. Botas magnetizadas a la superficie de una barandilla del andamio. Se quedó mirando al hombre. En el tanque. Los ojos se abrieron y él. La boca se movió. Drew Kerr, nacido en Ken, Texas, se alistó. A los 17 años, dado de baja deshonrosamente, intentó suicidarse en 34. La voz no era humana. Era la estación hablando a través de él. Tú eres defectuoso, roto. El predecible Drew inclinó la cabeza. Sigues perdiendo. Prolongaste la inevitable. Drew dibujó el detonador. Sí, dijo. Vamos a acelerarlo entonces. Desde un lado. Muros, vinieron. Docenas, híbridos, más. Más avanzado que todo lo que había visto. Delgado, acorazado, armado de energía. Cuchillas y rifles de hueso. Algunos todavía tenían rostros humanos, retorcidos y vacíos. Drew activó la sobremarcha del traje. El tiempo se ralentizó. Se movió como un rayo. Le disparó a uno en la garganta y giró. Destripó a otro. Usó su propia espada para. Apuñaló a un tercero. La cámara se convirtió en una matadero, pero seguían llegando. Uno lo abordó y le arrancó parte del brazo. Placa del pecho fuera. Otro cortó su pierna. La sangre llenó el interior de su casco. Gritó y clavó su espada. A través de su cráneo. Lo llevaban puesto. Abajo uno por uno hasta que estuvo en su rodillas, jadeo, sangrado, visión, parpadeo. El conducto neuronal de arriba. Flotó más cerca. No puedes detener la evolución, susurró. Drew levantó la cabeza y sonrió. No, pero puedo volarlo por los aires. Golpeó. El detonador. La carga no solo. Detonar. Infectó el sistema. Virus codificado por hackers de la resistencia que murió hace meses se extendió por él. Los relés circulan como un reguero de pólvora. Los firewalls colapsaron. Los sistemas se sobrecargaron. El núcleo pasó de azul a rojo. El enlace de comunicación de Bakar se fracturó. En todo el planeta, todos los híbridos de la Tierra se congelaron. Drew usó lo último que le quedaba de fuerza para arrástrese hasta el núcleo de relevo y bloquee el segundo. Cargan en el lugar y murmuran. ¿Por qué? Torres, por Boomer, por la Tierra. Y luego, el mundo se volvió blanco. Él no murió. No del todo. Escombros esparcidos en órbita. La estación se rompió, se quebró. La mitad, y cayó hacia la Tierra en una lluvia de llamas. Y en algún lugar, flotando en un campo de metal y sangre, un rescate. Lanzadera de la resistencia interceptada. Un débil faro. Dentro había un hombre quemado, roto, inmóvil. Respiración. En la Tierra, todo cambió. Los híbridos colapsaron. Sin el relé, los Bakar perdieron el control. Sus fuerzas. Se volvió oscuro, desorganizado, vulnerable. La resistencia aumentó. Una global. La contraofensiva arrasó con todos los países. Fortaleza. Los drones cayeron. Torres de relevo. Explotó. La humanidad volvió a surgir en él. Luz. Drew Riker pasó 6 semanas en una coma. Cuando despertó, no pudo hablar, apenas podía moverse. Pero Juno estaba allí. Ella se inclinó y susurró. Tú lo hiciste,
bastardo testarudo. Pero él lo sabía mejor. Esto no había terminado. Los Vakar no estaban muertos, solo enojados. Y la humanidad acababa de demostrar que podía ganar. Eso hizo que la Tierra fuera la más peligrosa. Especies en la galaxia. 6 meses después, los cielos de la Tierra habían. Se quedó en silencio. No estaba en paz, solo esperando. Los fuegos orbitales del relé VR-1. El accidente aún ardía en la termosfera. Cada pocas noches, se podía ver. Fragmentos del relevo de Vakar caen. A través de las nubes como huesos en llamas. De un dios muerto. Pero la Tierra no era. Celebrando. Ya no. Porque él. Vakar había empezado a responder. No con tropas. No con barcos. Con silencio. Drurker se sentó en una silla de ruedas en el interior. Lo que solía ser NOAD, ahora renombrado. Comando Haven, construido debajo de Cheyenne. Montaña. La sala de guerra bullía con voces, pantallas y mapas que rastrean al enemigo. Movimiento a través de las estrellas. Resistencia. Los técnicos estaban ejecutando sincronizaciones neuronales completas, tratando de descifrar datos antiguos de Vakar mientras los diplomáticos discutieron sobre cómo consolidar el nuevo poder de la Tierra en algo que parecía un comando unificado. Pero lo vieron. No se estaban organizando. Estaban compitiendo, tratando de averiguarlo. ¿Quién se llevó la victoria? Su cuerpo. Todavía estaba destrozado. Daño nervioso. Cicatrices, pérdida parcial de la visión en su ojo derecho. Su brazo izquierdo había sido reemplazado por una prótesis sintética, vinculado a su columna vertebral. Lo llamaron un honor, una insignia de batalla. Se sentía como una correa. Se quedó mirando el techo agrietado encima de la sala de guerra. En algún lugar más allá de todo ese hormigón y la armadura era el cielo. Él no había visto la luz del día real en 4 meses. No, ya que el transbordador arrastró su casi cadáver fuera de órbita baja. Juno se acercó por detrás, cojeando, más pronunciado que antes. Ella parecía mayor, más malo. Ella le arrojó una tableta sobre el regazo. Movimiento Vakar en el cinturón exterior. Explorador. Barcos, pequeños sondeos, como si fueran husmeando alrededor. No levantó la vista. No están explorando. Están observando. Esperando a ver si todavía estamos respirando. Juno acercó una silla a su lado. ¿Y están? ¿Nosotros? Soltó una risa seca. Dime tú. Soy un cadáver medio lisiado con un objetivo en su espalda y una medalla que no pedí. ¿Por qué? Ella asintió lentamente. Quieren que lideres la primera flota. Eso llamó su atención. Él la miró ahora. Realmente la miró. Juno asintió hacia la pantalla que mostraba órbita superior de la Tierra. Hay un transportista en construcción. Me llamo Rekener. Mitad humano, mitad. Arquitectura Vakar de ingeniería inversa. Es feo, pero funciona. Te quieren. En la silla. Primera línea. Cara pública. Drew negó con la cabeza. Quieren una mascota. No era un comandante. Se acercó más. Nosotros. Necesito a alguien que sepa cuánto cuesta. Alguien que sangró por ello. Estos. Los políticos, estos falsos jefes. Son. Ya estoy reescribiendo la historia. La mandíbula de Drew se tensó. ¿Qué quieres decir? Juno lanzó otro archivo frente a él. Clasificado. Proyecto Cedarfal Estado Operativo Verde. LIT. Objetivo Alianza Protegida de la Tierra. Con el ala diplomática remanente de Vakar. Él. Léalo lentamente. Luego otra vez. Entonces él aplastó la tableta con su sintético mano. Están intentando aliarse con ellos. Juno. No pestañearon. Los que afirman que desertó. Dicen que nunca quisieron la guerra, que el Consejo se volvió rebelde. Estaban matándonos, convirtiéndonos en armas. Juno asintió. Pero están ofreciendo tecnología.
Puertas de salto más rápidas que la luz, completas. Sistemas de terraformación, escudos planetarios. Todo lo que no tenemos. Drew se quedó mirando. El mapa de la Tierra. Reconstruido, pero frágil. Entonces lo entendió. No se trataba de una guerra. Ya no era cuestión de control. El Vicar sabía conquistar sin armas. Ofrecer salvación. Intercambiar. Desesperación. Que los débiles pidan la correa en lugar de forzarlos. Y. Los líderes de la Tierra ya estaban haciendo fila. Esa noche, Drew no pudo dormir. No, que dormía mucho de todos modos. En lugar de eso, se sentó en los oscuros pasillos de Comando Haven, lectura interceptada. Transmisiones de las colonias exteriores. Asentamientos humanos dispersos en él. Cinturones de asteroides que intentaban permanecer vivo después del apagón. Un mensaje llamó su atención de un desconocido. Sujeto. No estás solo, comandante. Mensaje. Los Vakard no solo apuntaron a la Tierra. Chocan con colonias en Kepler 22 Beta Eti. Giza. Algunos sobrevivieron, otros contraatacaron. Y te están mirando. Palabras. Difundir. Te llaman el sable de la Tierra. El hombre que rompió el relé. Son. Preguntando una cosa. ¿Está la Tierra preparada para dirigir? Juno lo encontró a la mañana siguiente ya. En uniforme. La vieja armadura había desaparecido. ¿Qué? El que llevaba ahora era más delgado, más oscuro, modificado. Para operaciones de gravedad cero y de larga distancia. Combate. Parecía más bien algo así como un fantasma se vestiría mejor que un general. Vas a subir, dijo ella. Él no lo hizo. Respondió, simplemente asintió hacia el transbordador. Percha donde se encuentran los calculadores suborbitales. El salto estaba esperando. Necesitaré una tripulación, murmuró. Real. Soldados. No son trajes. Tengo nombres. Buenos nombres. Sobrevivientes. Algunos de su antigua unidad. Él. Se volvió hacia ella. Juno, si hago esto, si yo. Toma asiento, no estoy jugando. Juegos. No estoy negociando. No estoy. Hacer la paz. Ella asintió. Por eso vine a ti. Primero. Una semana después, el Wrecker. Lanzado. Su marco negro no reflejaba nada. Luz. Picos de arquitectura defensiva. Sobresalían desde todos los ángulos. Velas solares. Enroscados como alas apretadas. Y en su corazón era un núcleo de energía Vakar robado. De un crucero accidentado. Fue la primera nave insignia interestelar de la humanidad. ¿Sus órdenes? Viajen a la línea Draonus. El borde exterior del territorio de Vakar, donde los rumores decían que había comenzado una rebelión entre otras especies conquistadas. Es cierto. ¿Misión? Envía un mensaje. La Tierra no lo hizo. Sobrevivió. Aprendió a cazar. Drew estaba de pie en la cubierta de mando, observando. Las estrellas se difuminan a través de la ventana gráfica mientras la nave se trasladó al espacio profundo. La tripulación que lo rodeaba guardaba silencio. Veteranos en su mayoría. Sin desfiles, sin prensa. Solo personas que habían visto demasiado como para volver a la normalidad. Pasaron por la puerta de salto con un rugido dimensional. Energía. Las estrellas se retorcieron, la realidad se dobló. Y cuando salieron, ya no eran. Ya no estaban cerca de la Tierra. Estaban en Vakar. Espacio, lunas muertas, cáscaras orbitales de planetas cosechados hace mucho tiempo, silenciosos. Cementerios, y un faro, débil, parpadeando, escondido, se aclara la garganta, en el interior. Una nube de gas. La voz de Juno llegó a través de la avenida. Sube la señal. Parece que viene de un bolsillo de resistencia. No humano. Drew tocó la consola. Fijar rumbo. No. Armas. Veamos si los fantasmas todavía hablan. La señal los condujo a un hueco.
Asteroide. Lo que encontraron dentro cambió. Todo. Una especie más antigua que los humanos. Piel fina y translúcida, ojos como espejos. El Sarian creía que era extinto después de la guerra de Bakar hace 50 años. Hace tiempo, pero apenas habían sobrevivido. Y ahora, querían pelear de nuevo. El líder, si se le puede llamar así, habló en voz baja. Tonos, traducidos a través de sincronización neuronal. Quemaste el relé. La señal es rompiendo. Otros se están escuchando. Tú tienes. Despertó una guerra que nunca terminó. Triu. Dio un paso adelante. Entonces terminémoslo. El sariano asintió lentamente. Nos mantendremos firmes. Con la tierra, pero el Consejo Bakar, ellos. Están preparando algo peor. Driu entrecerró los ojos. Peor que los híbridos. Se están rehaciendo. Están cansados de la conquista. Quieren perfección. Una forma final. Juno levantó la vista de su escaneos. Los datos biográficos lo confirman. Son construyendo algo llamado la cuna de no nacimiento. Un arma viviente. Del tamaño de un planeta. Impulsado por las mentes de los conquistados. Especie. La mandíbula de Driu se apretó. Esto no fue una guerra. Esto fue una extinción. Perfeccionado. Regresaron a la calculador. Sin ceremonia, solo propósito. Driu se paró frente a la mesa de guerra. Su voz baja pero pesada como el acero. Nosotros. No esperes a que la tierra se asuste. De nuevo. No dejamos pasar otro relevo. Sucede. Los golpeamos primero. Vamos a la cuna. La quemamos. Un joven tripulante habló. Pero señor, está al borde de el agujero negro. Cerca del centro, Driu lo miró. Dijo, lo quemamos. Nadie discutió. El espacio cerca de la galaxia. El núcleo no se parecía al resto. Universo. Se sentía mal, espeso, pesado. Como nadar en aceite en lugar de ir a la deriva. A través del vacío. Las estrellas eran más distante, retorcido. El tiempo mismo tenía una cojear. Los retrasos en la comunicación se extendieron a segundos. Los pings del enlace neuronal se escalonan. Incluso el pensamiento parecía más lento. El calculador se arrastró hacia adelante corriendo silenciosamente. Casco. La temperatura bajó a bajo cero para evitar detección. Se aclara la garganta. Estaban cazando fantasmas ahora en lo profundo de lo prohibido. Oscuro donde la luz irrumpió y el sonido nunca regresó. Delante de ellos se alzaba el pozo de gravedad. Agujero negro tan denso que el sistema de navegación se negó a etiquetarlo de otra manera que zona 7 del olvido. Y en su órbita, iluminada por el tenue resplandor de soles artificiales, flotó la cosa que los arianos llamaron cuna del no nacimiento. No era un barco. Era un maldito planeta, esférico, vivo, respirando. A través de respiraderos del tamaño de ciudades. La superficie estaba cubierta de biomecánica. Crestas, estelas de luz con forma de vena que pulsan. En patrones rítmicos. Torres enormes. Sobresalió hacia el espacio, enviando señales codificadas. A través de frecuencias imposibles de rastrear. Y profundas. En su interior, los escáneres mostraron movimiento. Millones, no Bakar, no híbridos. Seres. Durmiendo, respirando, transformándose. Driurker se situó en la delantera. Plataforma de observación, brazos cruzados, cuerpo tenso dentro de su nueva sincronización neuronal. Traje de mando. Su brazo sintético zumbó. Débilmente, reaccionando a la proximidad de la biotecnología Bakar. Su voz era baja. Afilado. Amplíe el núcleo central. La pantalla cambió. Una aguja negra se alzaba en el centro del planeta. En su apogeo, aguja de carne y acero retorcida. Hacia el cielo, donde los cuerpos estaban suspendidos en capullos fluidos,
sus rostros encerrados en expresiones congeladas de dolor. Juno se estremeció. ¿Qué demonios es eso? Uno de los asesores de Sarian intervino. Hacia adelante. Se movió lento, deliberado. ¿Cómo? Sus huesos recordaban demasiado bien la guerra. Esos son los cautivos en cuna inyectados. Con mutágeno. Sus pensamientos son cosechados, su ADN reescrito. El grito está recubierto en la siguiente cuna. Generación. La especie final. La mano de Drew se apretó. En un puño. Y los líderes de la Tierra quieren negociar. Con esto, el sariano no se inmutó. Ya tienen silencio. Golpeó él. Sala de mando como una bomba. Juno se quedó mirando. ¿Qué acabas de decir? El sariano se giró. Hacia ella. Tu gobierno envió. Factura. Secreto. Hace meses. Mientras la Tierra. Quemados, vinieron aquí. Vieron la cuna y ofreció homenaje. La mandíbula de Drew se tensó. Se giró hacia él. Consola, sacó los datos clasificados. Del Consejo de la Tierra, con referencias cruzadas. Etiquetas de cifrado, intercepciones de puerta trasera. Códigos que había guardado por si acaso. Ahí está. Fue. Oferta de legado de operación aprobada. Comando de la Coalición Unida. Objetivo de la UC. Protocolo de presentación a cambio de integración genética. Juno lo susurró. En voz alta. Ofrecieron nuestro genoma. Él. Sarian lo confirmó. Ofrecieron lo mejor de tu especie. Niños, soldados, artistas, ingenieros. La cuna los absorbió. No para matar. Para convertirse en ellos. Para borrarlos por evolucionando más allá de ellos. Drew se tambaleó hacia atrás. Un paso. No era guerra. No era conquista. Fue reemplazo. El Bakar. Había perdido la guerra de relevos, había perdido el híbrido. Control. Así que ahora habían encontrado algo. Más limpio, una forma de hacer humanidad. Obsoleto. De vuelta en la Tierra, el Consejo lo llamaría progreso. Aquí en el borde de un negro agujero, parecía un genocidio. Ponte el traje, gruñó Drew. No te enviaremos un mensaje. Estamos enviando un funeral. El reconer se apagó. Modo apagón. Potencia mínima, conducción sin emisiones. Todos los soldados a bordo se movieron como fantasmas. Armadura sellada, armas sincronizadas con la red neuronal de Drew. El objetivo, una térmica. Puerto de escape oculto cerca del ecuador de la cresta exterior de la cuna. No era una punto débil, simplemente la única forma de entrar. Las cápsulas de desembarco dispararon como balas silenciosas. Dirigido hacia la superficie. La cápsula de Drew vibró al atravesar la piel viva de la cuna. Una mezcla de metal y la carne chilló cuando las abrazaderas se engancharon y la puerta se abrió de golpe. Salió a las entrañas de algo que nunca debería han existido. Los pasillos eran orgánicos. Paredes. Pulsaba. Las luces parpadeaban con vetas de icor luminoso. Cada pocos pies. Algo se movió detrás de las paredes. Formas. Como dedos presionando contra la piel. Ellos. Se movió rápido. Sin palabras, solo concentración. Objetivo, llegar a la torre central. ¿Cómo? Cortaron el interior de la cuna. Pasajes. Pasaron por cámaras alineadas. Con cuerpos. Humano, Bakar, Sarian. Otros no pudieron identificarlos. Cada uno. Cableado en las paredes, ojos bien abiertos. Cables neuronales perforados en sus cráneos. Un luchador de la resistencia vomitó dentro de ella. Casco. Drew se movió sin pausa. Ellos. Llegó al hueco del ascensor y preparó línea. Las garras silbaron, lanzándolos. Hacia arriba, hacia el núcleo. Silencio por todos lados hasta que una voz se quebró. Frío femenino familiar. Drew. Se quedó paralizado a mitad del ascenso. Los demás. Detenido. Lo lograste.
La voz vino de dentro de la cuna. No se transmite, no. Externó. Era la cuna hablándole a él a través de ella. Rebecca, Drew. Susurró, su esposa murió en el primer ola de la invasión. Su voz no había cambió. Siempre fuiste terco, siempre roto. Pero podemos arreglarlo. Déjalo ir. Se parte de. ¿Qué sigue? Juró Juno. No es real. Sigue moviéndote. Pero Drew se quedó quieta, con los ojos cerrados. Era ella. Voz, sus inflexiones, su tono. Abajo. A la pausa que usaba cuando estaba enojada. A él, la forma en que dijo su nombre. Tú, tierra perdida. Me perdiste. Y ahora estás. Vas a perderte. Drew abrió los ojos y respondió. No. Yo. Encontró algo en el fuego y subió. El núcleo era una sala del trono construida para dioses. El techo se extendía por kilómetros. Enormes torres orgánicas sostenían un centro. Columna de energía pura. La cuna. Cerebro. Y esperándolo allí estaba él. Consejo. 5 figuras, altas, etéreas, envueltas en armadura hecha con los huesos de sus enemigos. Ojos brillando con antiguo pensamiento. Cada uno irradiando una luz diferente. Color. Cada uno atado a un capullo de código viviente. Los pensamientos de miles. Pulsando detrás de ellos como recuerdos. Gritando para que lo dejaran salir. Drew dio un paso. Adelante, fusil en mano, equipo desplegado. Detrás de él. La figura central habló. Eres un caos, Drewker. Eres dolor. Refinado. Fuego pensado. Por eso, te temíamos. Pero también estás condenado. Esta guerra ha terminado. No puedes detener lo que, en lo que nos hemos convertido. Drew levantó su arma. No estoy aquí para detenerlo. ¿Entonces por qué vengo? Él los miró fijamente y dijo una cosa. No lo esperaban. Para mostrarle a la galaxia que nunca nos detuvimos. Lucha. La batalla que siguió no pudo ser. Llamó a una pelea. Fue una masacre. Bakar. Los guerreros de élite llegaron en masa. Empalmados con los recuerdos de los más grandes de la Tierra. Combatientes. Conocían tácticas. Flanqueaban. Con perfección. Disparado con precisión. Lucharon como monstruos. Pero el equipo de Drew. No se rompieron. Aguantaron. Cortaron. Ellos derribados en una tormenta de sangre y acero. La cuna gritó a su alrededor. Paredes distorsionadas, reaccionando al dolor. El consejo se movió al unísono, tratando de atrapar. Con retroalimentación psíquica. Emoción. Armas destinadas a convertir su propia culpa en parálisis. Casi funcionó. Juno. Se desplomó. Uno del escuadrón disparó. El mismo, gritando al ver la cara de su hija. Drew se dejó caer en una rodilla, la voz de su esposa en su cabeza. Susurrando odio y tristeza, tratando de ahogarlo hasta que recordara. Torres, Boomer, la niña de la colonia. Que perdió ambas piernas y todavía arrastraba. Ella misma se encargará de entregar suministros médicos. Juno mantiene la línea sobre una pierna sana. Se acordó de la tierra y se puso de pie. No somos perfectos. No somos puros. Pero somos humanos y no nos detenemos. Y. Luego sacó la carga final de su chaleco antibalas, el virus exo. Algo. Cocinado en un laboratorio oscuro por Sarán. Biocodificadores y desertores humanos que se dio la vuelta antes del final. Nunca fue probado. Nunca aprobado porque no lo fue. Estaba destinado a ganar. Estaba destinado a borrar. Él. El traje lo inyectó directamente en él. El núcleo de la cuna. El planeta se estremeció. Él. El cielo se quebró. El consejo gritó. Y. Drewker, empapado en sangre, miró a los ojos del futuro de Bakar y dijo, tu evolución termina aquí. Reconer captó la señal 10 minutos después. Después. Una palabra. Listo.
Luego la cuna. Se derrumbó sobre sí mismo. Un sol negro, devorando su propia luz. Y justo antes, desapareció, un solo disparo de cápsula de escape. De la explosión. Dentro, medio muerto. Marcado hasta quedar irreconocible, pero vivo. Era Drew Riker. 8 semanas después, Drew Riker se encontraba en la pista de aterrizaje de la Tierra. La estación de acoplamiento orbital más grande, Alvin. Cielo, mirando a través de un cristal polarizado como. Las cenizas de la cuna ardían en la parte superior. Estratosfera. Incluso ahora, todavía quedan fragmentos. Cayó. Algunos trozos eran del tamaño de ciudades. Otras eran lo suficientemente pequeñas como para parecer como estrellas fugaces. La gente de abajo. Los llamaron deseos. No sabían. Mejor. Drew lo hizo. Había caminado por esos pasillos. Había oído los gritos. Había visto las caras congeladas en los tanques. Rostros de la tierra. No hubo deseos. En la guerra, solo quedan cicatrices. Una multitud se reunió en el nivel inferior detrás de los cordones militares. Y estandartes ceremoniales. Reporteros. Políticos. Civiles con banderas y rosas. Banners digitales ondeaban por todo él. Pantallas. El Salvador de la Tierra regresa. Héroe del núcleo negro. El sable camina. Otra vez. Lo odiaba. Lo llamaban héroe. Pero Drew no se sentía humano. Ya no. No después de lo que había pasado en la cuna. Le fue quitado. No después de lo que había sido. Se lo mostró. Juno lo encontró en el hangar. Borde. Su cabello era más corto. Su cara. Aún más difícil. El uniforme de un general colgaba. Pesada sobre sus hombros. Se abrazaron. Sin decir una palabra. Ella era la única que no sonreía. Más tarde, dentro de la sala de informes, él. El aire estaba viciado por la política. Una docena. Los líderes de la coalición de la Tierra se sentaron en la mesa de conferencias, cada una de ellas en cuero finamente prensado. Uniformes que nunca habían visto combate. Sus manos eran suaves, sus ojos. Calculador. El general Marius fue el primero en hablar. Él. Era un antiguo gobierno cuando la Tierra aún existía. Creía en tratados ocultos y silenciosos. Traiciones. El mismo hombre que aprobó la temprana diplomacia con los Bakar antes de la guerra. Alguna vez comenzó. Hemos revisado los registros clasificados de el calculador. Confirmó la detonación. La cuna se ha ido. Bien hecho. El comandante Riker Drew dijo. Nada. Marius continuó. Creemos que ahora es el momento de negociar. Posición de la Tierra en la galaxia. Nuevo. Alianzas. Rutas comerciales. Paz. Eso. Palabra paz. Drew se estremeció. Juno se inclinó hacia adelante. Él. La cuna era su objetivo final. ¿De verdad crees que el Bakar simplemente? ¿Te marchaste después de eso? Marius sonrió. No creemos que puedan tomar represalias. Ya no. Nuestros analistas dicen que sus sistemas eran demasiado interconectados, demasiado dependientes de la relé y la cuna. Les hemos roto la columna vertebral. Drew se puso de pie y caminó hacia el centro de la habitación, miró a cada uno de ellos a los ojos. Te equivocas. Se cambiaron. Incómodamente. Los Bakar no están muertos. Están enojados, humillados y en algún lugar. Allá afuera, se están adaptando. Eso es lo que ellos lo hacen. Señaló la pantalla, que seguía reproduciéndose. Imágenes de multitudes aplaudiendo en toda la Tierra. ¿Crees que esto significa que hemos ganado? No lo hace. Significa que han cambiado el normas. Después de la reunión, Juno se reunió con él en el pasillo. ¿Tú también lo sentiste? No, dijo ella. Drew asintió. Están demasiado tranquilos. Algo viene. La miró. No creo que sean. Iba a invadir de nuevo. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿qué? Apretó la mandíbula. Harán. Nosotros los invitamos.
Una semana después, Drew fue citado a hablar ante la Asamblea de la Tierra Unificada, un consejo global formado después de la guerra, supuestamente construido para proteger contra él. Errores del pasado. Se encontraba en el podio central. Los focos le iluminaban el rostro. Miles de millones de personas lo vieron a través de pantallas y alimentaciones neuronales. Cada palabra haría eco. En todo el sistema. El presidente, un exdiplomático corporativo llamado Arlon. Core le dio la bienvenida con una leve sonrisa. Su traje era a medida. Sus manos estaban suave. No había levantado un arma en su vida. Comandante Erker, la Tierra le debe algo. Todo. Tus acciones aseguraron nuestra supervivencia de las especies. Hoy buscamos tu opinión sobre qué viene a continuación. Drew miró hacia él. Multitud. No querían la verdad. Ellos querían consuelo. Él no les dio ninguno. He visto lo que hay más allá de las estrellas. No es paz. Son depredadores. Nosotros. No nos perdonaron por misericordia. Estábamos. Se salvaron porque los asustamos. Si dejamos que. Ahora bajamos la guardia si empezamos a confiar. Las mismas voces que trajeron el Bakar a nuestra puerta la primera vez, lo haremos. Merecer lo que viene después. Silencio. Tenso. Core sonrió suavemente. Entonces, tú eres. ¿Recomienda que nos mantengamos aislados? No, dijo Drew. Digo que nos quedemos. Peligroso. Más tarde, Core lo conoció en privada. La conversación fue civilizada. Hasta que dejó de serlo. Eres una reliquia, Riker. Siowar dijo que esta nueva galaxia en la que estamos entrando, no necesita héroes de guerra. Necesita diplomáticos. Puentes, no espadas. Drew se acercó más y habló en voz baja. Mortal. Los puentes están bien. Pero el otro lado. Será mejor que sepamos muy bien que podemos quemarlos. Abajo. Pero Core no estaba solo. Y dentro. Díaz. Empezó. Fase 1. Silenciar el acceso de Drew a. El comando Haven fue revocado. Su autorización. Degradado. Sus registros de datos extraviados. Los medios de comunicación se mostraron en silencio al principio. Luego. Vicioso. El comandante Riker sufre de trauma de batalla. ¿Un héroe de la Tierra o simplemente un perro rabioso con correa? Voces en él. Cuna. ¿Se vio comprometido Riker? Dijeron que estaba inestable. Que la cuna podría haberlo infectado. Que las advertencias eran alucinaciones nacidas de trastorno de estrés postraumático y degradación neuronal. Él no luchó. Los dejó hablar. Observé porque algo más profundo estaba sucediendo. Y cuando vio la nave enviada entró en la órbita de la Tierra. Rumbo. Un símbolo que era mitad humano, mitad Bakar. Lo entendió. No lo habían hecho. Derrotaron a los Bakar. Habían absorbido. Ellos. Control de la fase 2. La nave enviada. Se llamaba Arca de la Armonía. Atracó en cielo refugio en plena ceremonia. Caminaron hacia afuera. Un embajador híbrido, pulido y sonriente. De apariencia humanoide, pero inconfundiblemente Bakar debajo de la carne. Llamaron. Su representante Adrex. Habló. Hablaba un inglés perfecto. Hablaba de paz. De futuros compartidos. De síntesis genética. La multitud vitoreó. Drew se paró desde la azotea lejana viendo la transmisión. Vio cómo se movía Adrix. Demasiado tranquilo. Demasiado perfecto. Como una máquina con cara. Juno se sentó a su lado. La misma historia. Ella. Susurró. Nueva portada. Drew asintió. Ellos. Encontró una mejor arma. Ella frunció el ceño. ¿Quiénes somos? Fase 3. Erosión. Y. En cuestión de días, la industria biotecnológica de la Tierra. Fusionado con construcciones de datos de Bakar. En cuestión de semanas,
Las escuelas comenzaron a integrar educación para la paz, reescribiendo la historia. Enmarcar a los Bakar no como invasores, sino como exploradores incomprendidos. Dentro de 2 meses, programas de mejora selectiva. Comenzó. Niños seleccionados para la integración. En 3, Juno se fue. Subterráneo. Drew desapareció. Públicamente. Fue declarado muerto después de un vuelo. Mal funcionamiento. En privado, él ya estaba. Mover, construir algo que se adapte. No lo esperaba. En los barrios bajos de Nueva Berlín, en las ruinas de Moscú, en él. Zonas fantasma de Nevada. Drew encontró la olvidado. Veteranos de guerra, sobrevivientes desplazados, rezagados de la colonia, remanentes arianos, sintéticos rebeldes, incluso algunos exhíbridos. ¿Quién había cortado la conexión antes? Los reclamaron. Se llamaban a sí mismos los Línea Ember. No es una rebelión, todavía no, pero algo mucho más peligroso, un recuerdo que se negó a morir. Y en un instalación enterrada debajo del antiguo Denver, Drew activó algo que había sido inactivo desde antes de la guerra. Proyecto Scorch Pass, un barco construido en secreto por ingenieros que nunca confiaron en la pieza. Impulsado por campos de frecuencia antibacar. Armados con artillería de materia oscura que espacio doblado en el impacto. No tenía nombre en cualquier récord. Así que Drew le dio uno. Él. Última palabra. Se quedó en la cubierta de mando mirando las estrellas. Que vengan, murmuró. Que vengan. Finge que lo olvidamos. Juno se puso a su lado. Módulo de armas. Sincronizado con la IA de la nave. ¿Cuál es el plan? La miró. Marcado, quemado, pero vivo. El plan es para recordarles quiénes somos. Ella asintió. ¿Y ese quién es? Se volvió hacia la tripulación que se reunía detrás. Él, hombres y mujeres a quienes no les quedaba nada. Perder, pero todo vale la pena morir por ello. Y respondí. Somos la especie que dijo que no. El planeta que no se arrodilla. El nombre. Todavía susurran en la oscuridad. Él volvió hacia las estrellas. Somos la Tierra. Y no hemos terminado. La última palabra no fue construida para la paz. No fue construido para desfiles ni pulido metales. No fue bendecido por los presidentes. O transmitido al mundo. Fue construido en silencio con sangre en el suelo. Y resolución en cada soldadura. Forjado por él. Rotos, exiliados, olvidados. Se aclara la garganta. Era el fantasma de la tierra, marcado y enojado. E invisible. Y ahora estaba despierto. Drew Riker estaba de pie. En la proa del barco, envuelto en armadura de batalla que ningún gobierno había aprobado. Rodeado de hombres y mujeres que ya han sido borrados por el nuevo sistema. No llevaban banderas. No llevaban saludo, pero todos apuntaban en él. Misma dirección hacia la mentira que se autodenominó paz. Juno se acercó. Con un nuevo informe. El arco de armonía está estacionado sobre la Tierra. Plano orbital. Han establecido relés de satélite, transmisiones de haz. Cada hora, olas de adoctrinamiento, redes de reeducación, sincronización neuronal. El mensaje del Consejo está siendo contaminado. En feeds de entretenimiento para. Por Dios. Drew no parpadeó. No lo son. Aquí para luchar contra nosotros nunca más. Juno asintió. Están aquí para hacernos olvidar que alguna vez peleamos. El Emberline. No fue un ejército. Fue un incendio. Y. El fuego se extiende por todo el sistema. Marte. Serie. Europa. Titán. Células durmientes. Comenzó a levantarse. La resistencia que había sido tranquilo desde que se produjo la caída de la cuna. Viva. Gente que una vez confió en el nuevo. El gobierno vio demasiado. Un niño secuestrado. Para mejorar. Un vecino arrestado por
rechazando la sincronización neuronal. Un veterano, desapareciendo misteriosamente después de hablar. Fuera. Y entonces llegó la señal, transmitida en una sola ráfaga desde él. Últimas palabras. Casco. Recuerda la Tierra. Cada pantalla, cada implante, cada comunicación oculta. El enlace se iluminó con los mismos 5 segundos de imágenes. Drew Kerr, sin casco, con los ojos cerrados. Quemado pero ardiendo, de pie en el corazón de la cuna justo antes de que se derrumbó. Querían que nos rindiéramos. No lo hicimos. Ahora quieren que lo olvidemos. No lo haremos. Enciéndelo. La línea de brasas. Encendido. Intercepción de fase 1. El arco de la armonía no vio la última palabra. Viniendo. Ese era el punto. Mientras, la red de defensa de la Tierra fue reprogramada por Bakar integró IA, la nave de Drew voló. Ciego. Sin balizas, sin pings, sin firma. Rompió el perímetro orbital con un explosión de propulsores de materia oscura y se aferró al casco del arca como un parásito regresa a su huésped. Cortan. En el casco con taladros sónicos. Y luego entraron. Por dentro estaba limpio, esterilizado y forrado con flora sintética y luz relajante. Paneles. Música tocada suavemente. Música humana. Compuesta por artistas que no tenían idea. Su trabajo había sido distorsionado. Himnos de adoctrinamiento. Las botas de Drew. Resonó en el acero blanco. Sin guardias, sin armas, solo puertas. Puertas que se abrían. Sin previo aviso. Quieren que veamos, dijo Juno. Ellos. ¿Quieres que lo entendamos?, corrigió Drew. ¿O quieren que perdamos el valor? En el núcleo del barco, lo encontraron. Una cámara enorme. Y dentro, suspendida, en un tanque de líquido azul suave, estaba Adrix, el embajador de Bakar. Excepto que no era. Ya no era más que Bakar. Su cuerpo había adaptado, suavizado, humanizado. Su rostro. Características del orificio tomadas directamente de perfiles de ADN de la Tierra. Ojos como los de un anciano. Estrella de cine. Mandíbula como la de un general. Voz entrenada en una cadencia reconfortante. Él parecía el futuro y sonrió. Cuando vio a Drew. Predijimos tu llegada. La violencia es tu idioma, pero no le tememos. Ya no. Drew dio un paso adelante. Bien. Entonces esto será fácil. Adrex presionó una mano contra el cristal. Tú crees que has salvado la Tierra. Solo has evolución estancada. No necesitamos la guerra para ganar. Solo necesitamos tiempo. Una generación, tal vez 2, y nadie te recordará. Detrás de Drew, el equipo estaba plantando explosivos. Silencioso, eficiente, Adrex. Continúa. ¿Sabes cuántos humanos? ¿Has pedido ser parte de nosotros? ¿Cuántos? Se ofreció voluntariamente a ser parte de algo mayor, para dejar atrás el dolor, la duda. ¿Sufrimiento? Drew lo miró fijamente. Si le quitas dolor, te quita la posibilidad de elección. Si borras la lucha, borras significado. Adrix parpadeó lentamente. ¿Y qué te ha traído tu significado? Ah, cuerpo roto, un mundo moribundo. Eres fuego, Drew Kerr. Hermoso, pero breve. La última carga encajó en su lugar. Drew sonrió. Eso es lo que pasa con el fuego. Se extiende. Fase 2, detonación. El arca de la armonía se hizo añicos en órbita. No. Recién destruido. Transmisión. Las imágenes de la destrucción del laboratorios genéticos dentro de la programas de adoctrinamiento transmitidos a través de todos los satélites todavía bajo en Berlín. Control. La verdad no necesitaba permiso. Solo necesitaba ser visto. La Tierra se quedó en silencio durante 12 horas. Luego, estalló. Fase 3. Disturbios por colapso en Nueva Shanghái. Huelgas militares en
Toronto. Las facciones rebeldes arianas tomaron el poder. Colonias enteras. Marte declarado. Independencia. Siri lanzó su propia programa de armas antihíbridas. ID. Bajo el Océano Pacífico, un Bakar. Dreadnought, escondido desde los últimos días de la guerra, emergió. Esta vez no vinieron con palabras. Vinieron con rayos purificadores. Entero. Las ciudades desaparecieron en la luz. Esto no fue conversión. Fue una retribución. Fase final. Ajuste de cuentas. La última palabra. Lideró el contraataque. Drew Keren. Equipo de batalla completo, conectado neuronalmente a un buque de guerra nacido de la rabia, se paró frente a una tripulación de mando de 200 cazas con. No quedaba nada que temer. El Dreadnought era 3 veces su tamaño, su núcleo pulsaba. Con energía robada, sus cañones ardieron. Con los gritos de los mundos caídos. Y Drew no se inmutó. Control de fuego, dijo. Dijo con calma. Fijaos en el núcleo. Señor, dijo el oficial. Somos demasiados. Cerca. Disparar ese tiro hará que Drew se vea hacia ella. Ella dejó de hablar. Hazlo. De todos modos. La última toma del último. La palabra no se registró. No con claridad. Solo. Un destello cegador sobre el Pacífico. Seguido de días de tormentas de radiación y nubes estáticas que cubrían el globo. Cuando se fueron, el Dreadnought estaba. Se fue. Así fue la última palabra. Y Drew. Riker nunca fue encontrado. Un año después, la Tierra se reconstruyó de nuevo, pero de forma diferente. No. Un gobierno más centralizado, no más. Consejo. Cada territorio ahora gobernado localmente. Decisiones tomadas cerca de la Tierra, no en torres. La línea Ember se convirtió en un mito, una advertencia. Algunos dicen que Riker sobrevivió, que camina entre ruinas, silencioso, observando. Otros dicen que se convirtió parte del barco, subido al núcleo neuronal en su último aliento, un fantasma. En el vacío. Pero cada niño en cada ciudad aprende las mismas palabras grabadas en el costado de la restos de la cuna donde cayó en África. Como un titán enterrado. Esperaban nuestra rendirse. Pero les dimos algo peor. Nosotros. Les dio memoria, se aclara la garganta.